Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios desde República Dominicana. Hay una palabra muy poderosa aquí, se encuentra en Efesios 6, capítulo 17. Efesios 6, verso 17. Efesios 6, verso 17. Vean cómo dice en el nombre de Jesús. Y tomar yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oigan cómo dice, voy a tomar solamente una pequeña porción de este versículo. Y tomar yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean cómo dice, y tomar yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. La oración es muy importante, pero lo más importante, yo meditando en este momento, que no había meditado así, estoy meditando con profundidad en el Espíritu Santo ahora. ¿Qué es lo más importante en un soldado? Su alma, ¿cierto? Lo voy a poner como este ejemplo. ¿Qué es lo más importante en un soldado? Su alma. Entonces, si el alma de un soldado es la espada, ¿cuál es la alma más importante que tiene ese soldado? La espada. Es la espada. O sea, lo más importante de un soldado es su alma, con la de defenderse, con la de atacar. Entonces, si un soldado, el alma que tiene es una espada, se supone que el alma más importante de ese soldado es la espada. Entonces, yo meditando en esto ahora, me doy a entender de que dice, y tomar yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dando a entender que el alma más poderosa que tiene el Espíritu de Dios es la palabra. Es la palabra. Pero hay gente que no le gusta leer la Biblia. Y yo vengo a reprenderte hoy con amor. Vengo a corregirte hoy con amor. Hay gente que no le gusta la palabra de Dios. Y ahora mismo en Efesios 6, verso 17 dice que el alma más poderosa que tiene el Espíritu de Dios es la espada, es la palabra. El alma más poderosa que tiene el Espíritu de Dios es la palabra. ¿Y dónde está la palabra? Escrita en la Biblia. ¿Por qué no te gusta leer la Biblia? Porque oras y ayunas, pero no lees mucho la Biblia. Te estás descuidando de la palabra. Yo puedo decirte por experiencia propia que más fácil yo caigo en pecado o un error dejando de leer la Biblia que dejando de orar. Es una profundidad tremenda. Te lo digo por experiencia propia. Cuando inicié en el ministerio, cuando inicié en estos caminos, cometía muchos errores. A veces caía en una mentira, en una conversación que no tenía que. Porque vine con muchas debilidades, eso no te lo puedo negar. Vine con muchas debilidades. Hablaba con gente que no tenía que hablar. Hablaba de temas con personas que no tenía que hablar. Temas que a veces incluían lascivia, otras cosas. Y cometía muchos errores porque vine de un mundo muy sucio y aún no podía controlar algunas debilidades. Y yo oraba y ayunaba, pero a veces no podía vencer. Pero cuando me enfoqué en leer la Biblia, en leer la palabra todos los días, en leer la palabra, en leer los milagros de Dios, en leer cómo era Jeremías, cómo era Elías, en leer los libros del apóstol Pablo, la santidad en mí comenzó como a crecer. Era como que yo me tragaba las palabras, era una autoridad dentro de mí. Entonces, por eso que el enemigo a veces hace que a ti no te guste, que te llame la atención mucho la Biblia, de que porque tú oras, porque tú ayunas. Pero déjame decirte, por más que ores y ayunes, si no tienes amor por leer la palabra de Dios, hay debilidades en ti que no van a poder ser controladas. Entonces, wow, tremendo. Gracias, Espíritu Santo. Oigan lo que me está hablando el Espíritu Santo ahora. Gracias, amigo mío. Gracias, Espíritu Santo. Yo siento el poder de Dios. Oigan lo que me dice el Espíritu Santo ahora. Jesús venció al diablo, el Señor lo reprenda. No fue reprendiéndolo ni con unción ni con poder. Dice que lo venció. ¿Por qué? Por la palabra. O sea, Jesús tomó el alma más poderosa que tenía la persona que lo acompañaba, que era el Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús. Dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Y Jesús tomó el alma más poderosa que tenía el Espíritu para vencer al diablo. El Señor nos reprenda, la palabra.
Cada vez que el enemigo le venía con una tentación, le decía, tírate de este pináculo, que los ángeles estarán contigo, convierte a Pedro en pan. Jesús le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció al enemigo por la palabra. Jesús tomó el arma más poderosa que tenía, el Espíritu, que era la palabra. Y aquí lo dice Pablo. Y dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Lo dice más adelante. Dice que es la palabra de Dios. Yo vengo a reprenderte con amor. Tienes que comenzar a leer la palabra y verás cómo muchas áreas de tu vida van a comenzar a cambiar. Áreas que ni con la oración ni con el ayuno van a cambiar. Porque cada una de estas almas espirituales, la oración, el ayuno, el silicio, la palabra, van a lugares distintos de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. Oh, yo siento la profundidad del Espíritu Santo ahora. Cada alma espiritual, tanto el ayuno, el silicio, la oración, la palabra, la declaración, el clamor, van a áreas distintas de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. Y cada una es repartida de acuerdo a la debilidad que tú tienes y para el cual esa alma fue creada por Dios para que tú venzas en este mundo. Pero la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Debes enfocarte más en leer la palabra, en buscar, en escudriñar, en preguntarle a Dios. Pregúntale a Dios. No sea como esos lectores cristianos que simplemente leen, se graban y se embotellan algunos versículos y leen. No, cada vez que tú leas la palabra, empápate en ella, profundice en ella. Haz como yo hago, que a veces yo me imagino que estoy en ese lugar, en esa historia, cuando eso pasó y siento la presencia de Dios y le comienzo a preguntar a Dios, pero ¿por qué Abraham hizo esto? ¿Pero por qué Job no mejor hizo esto? ¿Pero por qué Lot se fue con Sara? ¿Pero por qué Pablo era abortivo? ¿Pero por qué Pablo esto? ¿Pero por qué Pedro se hundió en el agua? Y comienzo a preguntarle cosas al Espíritu Santo. Y él comienza a revelarme cosas por la palabra, en revelación. Entonces, cuando te enamoras de leer la Biblia, no te quedas como satisfecho con leer la historia, sino que tú quieres preguntarle cosas al Espíritu Santo extra. Y ahí es donde comienzan a bajar las revelaciones por ciencia de la palabra. Entonces, empápate en la palabra. ¿Por qué no te gusta leer la Biblia? ¿Por qué la lees así de un día a la semana? Y cuando la lees así, no es lo mismo leer la palabra con amor por el Espíritu que leerla por un compromiso. Esto no se le dice por un compromiso. La palabra de Dios no puede leerse como sin predicar. Yo tengo que leer la palabra porque soy cristiano y los cristianos leen la palabra. No. Tienes que enamorarte, saber, indagar, escudriñar. ¿Por qué Estel cayó en gracia con el rey? Pero ¿por qué Saúl no mató a toda esa gente que Dios lo mandó a matar, sino Saúl aún siguiera con la gracia de Dios? Pero ¿por qué David tuvo que durar 40 años para ser rey luego que Samuel le diera la palabra? ¿Por qué Abraham dejó todo por Dios? ¿Por qué Eliseo dice que mató todo lo que tenía? Los bueyes, todo, y se lo dio a los pobres, siguió Elías. ¿Pero qué pasó aquí, Señor? Wow, Señor, pero qué poderoso es este versículo. Wow, Señor, pero qué unción tenía Pedro. Señor, yo me imagino cómo era ¿Tú te imaginas, Señor? Yo en esos momentos, eso soy yo a veces pensando. Es tremendo cómo la sombra, cómo ponía a los muertos en la calle, los enfermos, los paralíticos, los ciegos, y solamente la sombra de Pedro sanaba a toda esa gente. Yo no veo esa unción en este siglo. ¿Por qué esa unción estaba en aquel tiempo y en este tiempo no está? Si la palabra dice que tú eres el Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, o sea, que tu poder no sea extinguido. ¿Por qué tu poder no se derrama como en aquellos tiempos? ¿Por qué la vida de los primeros cristianos tenía tanto amor que la gente vendía sus casas para darle a los pobres y nadie tenía necesidad de nada? ¿Por qué en este tiempo no hay tanto amor? ¿Qué está pasando aquí? Enamórate de la palabra, enamórate de ella y verás cómo vas a comenzar a leer la palabra de otra manera. Recuerda bien, Efesios 6, capítulo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Recuerda que te dije al principio que el arma más poderosa, que lo que un soldado lleva como más poderoso en su cuerpo es su alma. Y el alma
del soldado que está contigo, que es el Espíritu Santo, el arma más poderosa del soldado que está a tu favor es su espada. Y su espada dice la palabra, que es la palabra. Y su espada dice la palabra, que es la Biblia, la palabra. Entonces, toma el arma más poderosa del Espíritu, que es su espada, que es la palabra. Y verás cómo tu vida va a transformarse en otras áreas. Si te enamoras de leer la Biblia, te prometo, como varón de Dios, que vas a superar tus debilidades, tus errores, vas a ser otro cristiano, otra cristiana, siempre de acuerdo, dedicándole el tiempo, porque no se vaya ahora, porque hay necios que entienden la palabra no sé cómo. Porque no vale nada de que yo te dé una palabra con sabiduría de parte de Dios y que tú la tomes como un necio, como algo que no entiendes bien. No vayas ahora a leer la Biblia 24 horas, porque conozco gente que tal vez me van a ver que van a coger la palabra con emoción. No hay algo que le haga más daño a un cristiano que recibir una palabra con emoción y no con sabiduría en su espíritu. ¿Por qué con emoción? Porque hay gente que ahora tal vez verá este video y dirá, wow, voy a leer la palabra 10 horas al día, 8 horas al día. No, todo con un equilibrio. Lee la palabra, pero también saca tiempo para orar, saca tiempo para ayunar. Todo con un equilibrio, pero cada horario en su tiempo. Pero ese horario, según te lo vayas a dedicar a la palabra, a la oración, al ayuno, que sea con amor, con sujetación y con sabiduría. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.